partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Elevi. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Aquí empezamos un nuevo encuentro, un nuevo programa de El Redondel, después de algunos días sin vernos, pero aquí estamos. Este ciclo, episodio, encuentro, programa de radio, programa de tele, como quieran llamarlo, vale entre el 20 y el 27 de abril de este 2021 que va camino a ser tan olvidable como el 2020. Durante 60 minutos o un poco menos, según en qué versión estés, ahora te voy contando. Vamos a repasar la actualidad de la Argentina y el mundo, algunas noticias que nos parecen importantes. Vamos a girar alrededor de esas noticias en este humilde pero potente programa de radio, podcast, programa de televisión o como quieras llamarlo. Mi nombre es Nicolás Elevi y estás bienvenido, sos bienvenido, ¿por qué dije estás? Sos bienvenido a El Redondel Periodismo sin lados oscuros y ya comenzamos. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Primer bloque del programa siempre para repasar la actualidad en la Argentina. ¿Qué días en la Argentina? ¿Qué días en el planeta en general? La política está bastante movida por estas horas mientras estamos en producción, grabación de El Redondel. La noticia central es que la Justicia Federal tomó la decisión de suspender una medida de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que a la vez había establecido un amparo para que quede en suspenso la decisión del gobierno nacional a través de un DNU de suspender, que de veces la palabra suspender, las clases presenciales, al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Esa fue la decisión de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con todo un gran debate, un debate que viene de lejos acá. El debate es, hay varios, ¿no? El primero, el debate madre de esta historia es, tienen que estar las clases, tienen que estar abiertas las escuelas y los alumnos estar concurriendo en el sistema, al sistema educativo, en momentos en los que hay un pico de más o menos 30.000 casos en el país, 3.300 casos en la ciudad de Buenos Aires. Tienen que estar abiertas las escuelas, por mucho menos las decisiones de gobiernos nacionales, provinciales y municipales implicaban que estuvieran cerradas. Así que acá hay un debate especialmente fuerte en la Argentina, en otras partes del mundo no, porque en algún momento nos perdimos, pero o se dejó de hablar, pero técnicamente todo el año pasado y en muchos países la decisión de cerrar o abrir actividades, teóricamente, reitero, estaba planteada a partir de un R, de un porcentaje de cuántos contagios hay durante un promedio de tiempo cada número X de habitantes, y entonces eso da o ha dado para buena parte del mundo un número concreto. Si tenemos más de X, en general 100 contagios cada 10 días en una población de cerca de 100.000 habitantes con cierto promedio, cerramos actividades. Y una escala de cierre de actividades que van desde lo más liviano, lo que se pueda cerrar sin afectar tanto la economía, a cierres más profundos hasta lo que nosotros llamamos la cuarentena estricta, fase 1 y en otras partes directamente el lockdown o el confinamiento total, que por otra parte, hay que decirlo, ha funcionado más que bien en muchos países, mucho más cuando se combina con la vacunación. Eso en algún momento quedó perdido, ¿no? Tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejaron de hablar del número de contagios, fundamentalmente porque y del R y de la capacidad de reproducción y de contagio. Y esto yo calculo que a los epidemiólogos les debe caer como una patada, ¿no? A los especialistas en epidemias que asesoran sin dudas a los gobiernos, incluso más de un ministro de salud o funcionario del área de salud debe haber bajado la cabeza porque hay una preocupación, también muy entendible, por mantener la economía en funcionamiento. Pero
vamos, pasemos en limpio. Todo lo que en el momento de un pico, en el momento de una explosión de casos y mucho más como en estos días en los que el sistema de salud está prácticamente saturado ya en el AMBA y en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 1, 2 camas o ninguna. Todo esto hablo con una idea sobre la otra, pero hay que recordar que la gente que se está enfermando de COVID es mucho más joven y por ende está más tiempo en la terapia intensiva, así que este es un grave problema. Salgo de esta idea. Si estamos en un pico, parecería bastante imaginable, normal o correcto que todo lo que pueda no ser presencial y evitar transporte o aglomeración de personas se haga de esa manera. Pareciera como una idea de sentido común. Luego podemos ver cómo se aplica. Acá hemos contado que hay algunas diferencias de la forma en que cada país ha ido aplicando estas ideas de cierres, ¿no? Cierres completos cortos durante cierto tiempo, la economía abierta durante el día, pero luego de las 6, 7 de la tarde, cierres duros que evitan muchas veces las actividades sociales en lugares encerrados o encuentros en casas de familia, ese tipo de actividades que sin duda son muy contagiosas, mucho más en los inviernos, que son los periodos en los que la gente no ventila y se reúne más en el interior, y por supuesto cuando hay olas de contagios muy fuertes, mucho más cuando hay variables como las de Manaos, Gran Bretaña, ¿no? Las que surgieron en esos países y que son tan contagiosas. Por ende, en algunas partes, como lo venimos diciendo acá en el Redondel desde hace bastante tiempo, algunos países con datos similares a los nuestros y países como Uruguay o Chile muy cercanos, con economías que tampoco son tan diferentes, pero tomaron decisiones como el cierre total del Uruguay, la suspensión completa de clases. En Chile, cierres por localidad, barrios, zonas de la ciudad de Santiago y el Gran Santiago, que es donde hay más casos de contagio. Y por algún motivo, incluso cuando hubo casos de funcionarios nacionales de la ciudad de Buenos Aires, reconociendo que ante un pico se iban a volver a levantar las clases, esto cambió y hay como una gran defensa de que la escolaridad permanezca abierta, a pesar de, volvemos a decirlo, como lo hemos dicho siempre, de que más allá de que en la escuela haya más o menos contagios, lo que depende mucho de la escuela, claramente, no es lo mismo una escuela que tiene la mejor infraestructura que otras escuelas en América Latina, cuya estructura es compleja, no hay tanto espacio, no hay tanta comodidad y ahí sin dudas es más complejo sostener los protocolos de cuidado, pero independientemente de esto, acá en el Redondel lo dijimos en febrero, el problema no es la escuela, ni las escuelas, ni las instituciones, sino el movimiento de personas. El coronavirus es un virus aéreo que se contagia por circulación, por estar en algún lugar encerrado, y el transporte, los espacios públicos y los movimientos, por ejemplo, parasociales, sociales que se han dado a partir del regreso de la escolaridad, sin dudas han hecho crecer los casos. ¿Cuáles son estos movimientos? Tomar transporte público, cualquier tipo, las esperas en las puertas de los colegios, las reuniones entre madres y otras madres, otras familias, el cruce de los chicos que pertenecen a una burbuja en el aula y están a 1,5 metros, 2 de distancia, pero luego van a la casa del compañero a hacer los deberes, se juntan, hacen pijamadas, hacen cumpleaños, salen del colegio, se abrazan y se dan besos a la vuelta del colegio los adolescentes, las reuniones sociales que van creciendo. Así que probablemente la gente, si pudiera mantener esta conducta de priorizo la escuela, los papás, los alumnos, incluso los docentes, mi foco está en la escuela y no tengo que hacer nada más y no me cruzo de burbujas, esto probablemente se lograría bastante más. Pero son muchas las personas, entre docentes auxiliares, padres, madres,
los chicos y las chicas, hay todo un movimiento que cualquier persona que vive en una zona, movimiento comercial, que vive en una zona en la que hay escuelas, sabe de qué estamos hablando, todo el movimiento de la circulación que se da, y probablemente es imaginable que esto es lo que contagie. Claramente no es lo único que contagia. Y entonces la discusión, un poco la discusión que alguna gente plantea es, pero a ver, si van a estar abiertos los shoppings, que abran las escuelas. Quizás habría que cerrar los shoppings también, o controlar en otros lugares, o pensar el transporte, como venimos discutiéndolo acá en el programa. Nadie puede decir que no, si ha escuchado el redondel. En general, el sistema de transporte, absolutamente todo es un problema en esta pandemia y en esta nueva versión con esta alta contagiosidad que tiene la cepa de Manaos. Lo que a uno le angustia, o al menos a mí me angustia, no sé qué te pasa a vos, es que cada vez hay más chicos contagiándose. Y en mis cuentas, sobre todo, y en redes, estuvimos compartiendo en estas últimas semanas algunos informes, desde artículos de la BBC de Londres sobre la muerte de niños en Brasil, hasta epidemiólogos que hacen relevamientos de cuánto han crecido los contagios en niños y menores, en algunos casos muy graves. Hay chicos acá en la Argentina que están intubados. Me parece que nos quedamos con una idea del viejo virus de Wuhan del año pasado, esta idea de que los chicos son asintomáticos y que no se enferman, y que esta es una enfermedad que afecta mayormente a personas grandes. Lo que creo que a mucha gente le está ocurriendo, en mi caso yo soy docente y lo veo con mis alumnos de nivel medio, nivel terciario y universitario, es que cada vez tenemos adolescentes y adultos muy jóvenes con cuadros graves de la enfermedad, ¿no? Ya no es tuve una febrícula, lo que empieza a pasar es que realmente me sentí muy mal, estuve en cama o me internaron, y vamos conociendo más casos de personas con 30, 40 años fallecidas. Es otra pandemia u otra variable del virus, y entonces la pregunta que quiero hacer acá en el redondel es: ¿no existe el riesgo de que muchos de los que en las últimas semanas hablan y piden y ruegan y claman desesperadamente por la presencialidad y por lo mal que le hacen a los niños y a los adolescentes el encierro, no existe la posibilidad de que incluso esas mismas personas en un mes estén rogando o pidiendo que se cierren las escuelas porque crezca muchísimo más de lo que está creciendo el contagio entre esos adolescentes, esos niños que son sus propios hijos? Entonces, si no empezamos a mirar algunos números epidemiológicos, estadísticos, informes médicos, que lo que van planteando es que el virus está afectando en estas nuevas variantes a gente mucho más joven, y eso incluye a los niños y a los adolescentes. Si no empezamos a darnos cuenta de eso ahora, cuando hablamos hace 3 meses también nos podríamos haber dado cuenta. Aquí dijimos, cuidado con la cepa de Manaos, porque en Brasil está contagiando a gente muy joven. Si no nos damos cuenta ahora y empezamos a obrar en consecuencia ahora, quizás en un mes, 2 meses, estemos empezando a angustiarnos o a preocuparnos porque el contagio es en nuestros niños, y los que se empiezan a enfermar y a sufrir consecuencias graves de una enfermedad compleja son niños o son adolescentes, y ahí yo estoy casi seguro muchos de los que hoy piden apertura de clases van a pedir cierre de clases. Y hago otro aporte u otra idea que me parece que nos puede servir. No será tiempo, o en todo caso no es válido pensarlo desde lo médico, desde lo sanitario y también desde lo educativo, ¿no? Si nosotros creemos que el año pasado, con este sistema no presencial, remoto, a distancia, los alumnos no pudieron aprender lo que tendrían que haber aprendido, que este año probablemente puede ocurrir lo mismo, quizás simplemente, por más que a mucha gente no le guste y le resulte doloroso o traumático,
haya que decir que hay que agregar un año más a un sistema educativo al final de cada curso. Entonces, quizás haya que repensar el sistema y agregar un año extra para cuando esta camada de chicos que cursan la primaria tengan un año de apoyo al finalizar la primaria, lo mismo para los niños o los adolescentes en el secundario. Quizás sea un gran paso de aceptación, reconocer la realidad. Estamos cruzados por una pandemia que quizás nos lleve, como lo dijimos también acá en este programa hace muchísimo, no un mes, no 15 días, no menos de 2 años, porque la pandemia de la gripe española duró entre 1918 y el 20, con un tendal de muertos, entre 50 y 100 millones de personas. Entonces, ¿por qué no pensar directamente o planificar o organizarnos y decir sí, hay 2 años en la vida de adolescentes y de niños que implicará complejidades en la escuela, se abrirá y se cerrará, probablemente no estén muy capacitados estos jóvenes a menos que les agreguemos un año. Y si este sistema de aperturas y cierres lo que logró fue que no aprendieron tanto, no sociabilizaron tan bien, pero se salvaron de enfermarse, parece que es un buen negocio y eventualmente habrá un año más o podría haber un año más de recupero de contenidos y hacer que la primaria en vez de 7 dure 8 o que el secundario tenga un año más. Estoy pensando en voz alta, no digo que esto sea obligatorio o que sea el único camino, ¿no? Pero pensar que quizás escuché en estos días gente que decía, bueno, quizás haya que hacer que se repita el año directamente, mucho más honesto. Bueno, el año que viene se vuelve a cursar para mucha gente, sobre todo los chicos jóvenes, y uno que es más grande, esto de un año en la vida parece que es el mundo que se acaba. Pero los adultos sabemos que un año no pasa nada, ¿no? ¿Cuántas veces un alumno, y esto lo digo como profesor, cuenta esto de, bueno, profe, lo que pasa es que si repito, no pasa nada, si repite va a poder cursar de vuelta, estudiar, recibirse, hacer una profesión, una carrera. Nadie fracasa porque tarde un año más en estudiar en la universidad, un año más, nadie es mejor o peor persona. En el colegio primario, en el secundario, nadie va a ser más o menos exitoso en la vida, por eso, de hecho, todo lo contrario. Y en cuanto a la contención de los chicos, es un tema terrible. La pandemia implica una situación similar a la de vivir en una guerra mundial, o un país en guerra, ¿no? Un estrés permanente de mucho tiempo que afecta a todos, a los menores, a los nenes, a los adultos, a los abuelos, a los trabajadores, a las familias. Vamos a quedar esta generación en prácticamente todo el mundo realmente muy deteriorados. Y esto también hay que aceptarlo, porque estamos encerrados, porque tenemos miedo, porque podemos contagiarnos, porque perdemos personas que conocemos, porque la economía se destroza. O sea, es realmente un caos. Nuestros adolescentes, nuestros niños van a tener que cruzar esto y ojalá la familia, las sociedades tengan esa capacidad de contener, que a veces me parece que se hace un poco difícil. Claramente tampoco tienen muchas herramientas los padres, pero esto nos atraviesa sin dudas a todos. En lo político hablé más de este tema, luego en todo caso lo retomamos, pero en lo político este debate muy local, muy argentino, porque en otras partes no ha ocurrido tan así, se ha llevado a otro nivel y lo que estamos viendo ahora es algo así como unitarios y federales, o esta idea de la ciudad de Buenos Aires frente a la nación. Parece 1860, Mitre, Urquiza, un poco estos tiempos, ¿no? De pelea política puesta en el tono de el peso y la pelea de la ciudad frente al poder de la nación, esto a la vez representado por dos fuerzas políticas diferentes. Luego hablamos un poco más, ahora si les parece vamos a escuchar algo de música y seguimos aquí en el Redondel, periodismo sin lados oscuros. Seguimos girando el Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel. Internacionales.
Gran cortina para el bloque de información internacional, pero antes quiero recordarte qué somos, dónde estamos, cómo podés seguirnos, compartirnos, etcétera, etcétera. Somos un humilde proyecto periodístico que se llama El Redondel, periodismo sin lados oscuros, y nos encontrás en nuestro blog elredondel.wordpress.com. Cada vez que hay un nuevo programa, toda la data está ahí en el blog elredondel.wordpress.com, o te podés suscribir a nuestra lista de correo para recibir actualizaciones cada vez que hay un nuevo programa. Por mail te llega, ok, hay nuevo programa, podés escucharlo y seguirlo. Nos podés escuchar directamente desde el blog, desde elredondel.wordpress.com, que está la versión completa, 60 minutos, con música absolutamente full, y esa es la versión que varias radios en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su transmisión y reproducen. Así que quizás nos estás escuchando a través de alguna emisora en algún punto de la Argentina, y de hecho, si sos una radio y querés, bueno, no sos una radio, trabajás en una radio, y bueno, el programa está disponible para ser descargado y ser incluido en el aire de cualquier radio de cualquier parte del mundo, como ya de hecho ocurre. Así que esa es otra posibilidad. La versión más reducida del programa, la versión podcast, la escuchás directamente desde Spotify. Nos buscás en Spotify como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. También te suscribís y cada vez que hay un nuevo programa, en general una vez por semana, esta vez nos desfasamos un poco, pero una vez por semana hay un nuevo episodio o un nuevo programa. Tenemos un canal de YouTube, youtube.com/elredondel, y ahí está la versión audiovisual, un poco más despojada también, pero podés seguirnos de esa manera, ¿no? Le falta, por ejemplo, el bloque de deportes de Eduardo Freddy, que acaba de pasar recién, si nos estás viendo en YouTube. En la versión de YouTube no está el bloque de Eduardo, no está la música, pero como verás hay distintas alternativas para escuchar e incluso ver El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Por último, redes sociales, @El Redondel en Twitter, @El Redondel en Instagram, y nos encontrás como @El Redondel periodismo en Facebook, o facebook.com/El Redondel periodismo. Todas las redes en las que por el momento estamos. Tenemos correo electrónico y nos podés escribir a elredondel@gmail.com, o a través de todos los contactos que te fuimos dando, las redes, etcétera, etcétera. Así que las alternativas para suscribirte, escucharnos, descargar, compartir el programa, están todas ahí. Como siempre decimos, hacemos periodismo sin lados oscuros. Nuestro objetivo es analizar la realidad sin dobleces, sin condicionamientos. Acá hay gente haciendo periodismo sin nada extraño alrededor, lo que en estos tiempos no es poco. Ahora estamos en el bloque de información internacional. Vamos a repasar algunas noticias en cuanto al tema coronavirus. Los datos son alentadores en algún lugar, por ejemplo lo que está ocurriendo en Gran Bretaña o Israel. En esos países la política aplicada en ambos países lo que demuestra es que confinamientos estrictos y vacunaciones masivas permiten una reducción enorme de los contagios, de los fallecimientos. Israel en estas horas está habilitando a que los ciudadanos, permitiendo que los ciudadanos estén sin mascarilla en la vía pública. Esto, piensen que en muchos países no ha sido una cuestión para nada optativa. Multa si alguien estaba con el barbijo mal puesto y mal ubicado. Israel es uno de esos países, así que prácticamente con una especie de inmunidad de rebaño y muy pocos contagios por día, puede dar ese paso. Es un país con muy pocos habitantes también, eso hay que reconocerlo, y lograron llegar a ese estado. Igual se tienen que cuidar, ¿no? Cuidarse implica, por ejemplo, tener mucho control sobre quién ingresa o egresa del país, especialmente quién llega al país, porque puede traer nuevas variantes del virus. Gran Bretaña, que tiene otra población, más de 80 millones de habitantes, con la vacunación masiva de la primera dosis fuertemente de AstraZeneca, su propia vacuna, la famosa vacuna de Oxford,
y toda la discusión de los trombos, pero sin embargo vacunaron. También con un confinamiento muy duro que se está abriendo en estas horas, los casos han disminuido. Por otra parte, Brasil sigue preocupando, aquí al lado Uruguay sigue siendo un caso grave. Algunas otras regiones de América Latina también están teniendo problemas, aunque, otra vez con este problema del que veníamos hablando de la economía y que venimos hablando desde el inicio de la pandemia, ¿no? El tira y afloje, más que lógico en algún punto entre cuánto abro, cuánto cierro, en pos de mantener la economía, el trabajo, el movimiento y a la vez evitar desbordes y fallecimientos en masa. Pero de alguna manera creo que todo gobierno sabe que va a haber muertos y que no se pueden evitar. Los únicos que podemos evitar en todo el planeta morir, tampoco podemos evitarlo, reducir el riesgo, es nosotros los ciudadanos tratando de cuidarnos todo lo más que podamos, que creo que hay mucha gente que lo hace. Italia, Francia también con confinamientos importantes, un poco mejor Estados Unidos, que también está en una campaña de vacunación masiva, y también sin dudas la salida del invierno, que probablemente colabore cuando llegue el verano en la situación europea de Italia, Francia, España y también del otro lado del Atlántico. Otro tema de estas horas es que finalmente la justicia en los Estados Unidos declaró culpable al policía que mató a George Floyd, este policía que ustedes saben se arrodilló sobre Floyd y lo mató. Está condenado a 40 años de prisión. Se llama Derek Chauvin y todo el movimiento de la vida de los negros importa, que ha cruzado la política de los Estados Unidos, y los hechos de que a nosotros nos han importado tanto acá en el Redondel, que han destapado, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, el tema de fondo, que es el odio racial, el supremacismo blanco, los discursos de odio. En España, algunos partidos, el partido Vox, algunos partidos muy de ultraderecha, por ejemplo, critican. Veía un artículo, una campaña publicitaria de Vox con una señora y un inmigrante, una señora blanca, europea, blanca y pura, podríamos decir, de este lado, y de este lado del océano, y del otro lado como alguien que pueda atentar contra la vida de los europeos, alguien que lucía como un inmigrante, ¿no? Si uno analiza ese tipo de piezas, son las que analizo con mis alumnos cuando discutimos la comunicación de Adolf Hitler en 1934, cuando acababa de llegar al poder, ¿no? Y ese mismo tipo de comunicación están haciendo algunos partidos políticos en la Europa actual, partidos que tienen representación parlamentaria, gente que va a los programas de televisión y defiende sus ideas, algo que en 1950, 60 probablemente hubiera sido inimaginable luego de la Segunda Guerra Mundial, este tipo de discursos en el mundo, y ahora han vuelto, y que semana tras semana aquí en el Redondel lo planteamos como el tema. Claramente son los temas que pueden hacer que lo que se venga sea un espanto a nivel mundial. Ojalá que no lo sea, y siempre trato de detenerme cada vez que tengo alguna noticia. Lo de algún ejemplo, ¿no? Sin dudas, lo que pasó en Estados Unidos con este asesinato puntual, que es uno de los tantos casos de violencia sobre las minorías, en este caso la minoría de descendencia africana, y también en otros casos latinos o lo que fuere, o asiáticos, que creo que en el último programa hablamos, ¿no?, de cómo había crecido el número de ataques o atentados a la comunidad asiática en Estados Unidos. Todo esto es la misma historia, ¿no?, en distintos lugares, con distintas particularidades, pero el mismo tipo de problemas y conflictos a los que se enfrenta el mundo sistemáticamente cada 70, 80 años, ¿no? Volvemos a ver las mismas noticias. Luego todo sale mal, nos arrepentimos y tratamos de que mejore. Escribimos la Declaración de los Derechos del Hombre, pensamos una economía
un poco más inclusiva, dura un tiempo, luego se desarma y vuelven los discursos de odio, vuelven a florecer los fascismos, luego es una desgracia, se aprende, es terrible, ¿no? La historia del mundo es en ese punto bastante circular. Así que al menos estas referencias a los temas que siempre en el redondel nos parecen muy importantes. Ahora seguimos porque hay más redondel. Técnicamente nos queda solamente el cierre del programa, los últimos minutos. Retomo lo que estuvimos hablando al inicio de este encuentro, el tema político que quedó. Hablamos más de coronavirus, la situación sanitaria, un tema de actualidad, pero no hablamos tanto de la situación política en la Argentina. Por eso creo que es importante en el marco, creo, lo que voy a decir es lo que dije siempre 1 año y medio atrás, 2 años, y creo que es lo que mucha gente creyó, las encuestas lo demostraban a principios de 2020. Creo que es muy importante en general que haya en una sociedad una armonía entre oficialismo y oposición que permita los diálogos en el Congreso y eventualmente cuando hay situaciones complejas. Claramente una pandemia es una situación compleja. Hubo países en los que, por suerte, y varios en el mundo, en los que oficialismo y oposición dijeron, bueno, paremos la pelota, veamos qué podemos hacer, cómo aunamos criterios. Acá más o menos un rato funcionó eso, pero debemos coincidir que ya está desmadrado, ¿no? Que hay un enfrentamiento político que a mi gusto está un poco desbordado, aunque no hubiera pandemia, pero encima está desbordado en tiempos de pandemia. Esto debería llevar a los políticos a entender que no necesariamente está muy de moda esto de radicalizarse para buscar los núcleos duros de votantes, pero que eso probablemente deje a mucha gente en el medio afuera de las situaciones y creo que es un tiempo para bajar un poco la pelota, pensar en cuestiones que tengan que ver con lo sanitario, bajar el discurso agresivo y ser un poco más calmados. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? En las últimas horas el enfrentamiento para mí ciudad-nación es un poco innecesario y mientras vamos viendo, ¿no? Vamos viendo qué ocurre mientras tenemos la crisis económica, la pandemia en sí, los problemas como la inflación de alimentos. Hay una cantidad de temas que quedan un poco desapercibidos y se van perdiendo y se pone incluso me parece que otro error es que pareciera que hay un sector político que representa sobre todo a las clases, es entendible este reduccionismo, pero no sé si está tan bueno, a las clases medias, altas, que tienen más comodidad para llevar a los chicos a la escuela muchas veces, parece ese discurso, y el gobierno, quizás más el gobierno nacional u otro partido representando un poco más a las clases populares. Me parece que eso tampoco está bueno, debería ser tan así en una sociedad en la que aparentemente hay 2 grandes partidos que yo creo que está bueno que sean un poco más transversales en su manera de ver y que representen a personas de distintos niveles socioeconómicos. Esto lo digo sobre todo por lo discursivo, ¿no? Por ejemplo, un video mostrando cómo los chicos llegan en autos, el gobierno de la ciudad mostrando cómo los chicos llegan a colegios privados en autos y cómo se puede viajar haciendo carpooling, una cantidad de ideas que claramente representan a lo que le pasa a mucha gente en la ciudad, pero mucha gente la deja fuera de esa idea. Me parece que son todos temas para pensar y para ir debatiendo y parando la pelota. Ojalá no haya tanto conflicto, porque la gente está muy tensionada, muy complicada, ya tiene muchos problemas, como para que la política y los políticos le agreguen más. Hay que bajar un poco, relajar y negociar. Se acabó el programa de hoy, nos estamos viendo en una semana en un nuevo encuentro del Redondel. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, N-E-L-E-V larga I en todas las redes. Buena semana, cuídense, chau chau.
El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar